Fue envuelto en oro, descansado con armas que nunca ejerció, y 130 bastones que nunca vivió lo suficiente como para envejecer. Tutankamón. El niño rey. Un nombre grabado en muros de museos, documentales, libros de texto, como si lo conociéramos. Pero, ¿qué pasa si todo lo que creemos que sabemos sobre el faraón más emblemático de Egipto se basa en una mentira enterrada dentro de sus huesos? En 2010, un equipo de científicos hizo lo impensable. Tomaron ADN de la momia de Tutankamón y de otros 10 restos reales que abarcan 5 generaciones de faraones. Lo que descubrieron sorprendieron incluso a los expertos. Los padres de Tutankamón no eran solo la regalía. Eran hermanos. Hermano y hermana llenos. Un hecho tan tabú, tan inquietante, que quedó fuera de cada libro escolar y clase de historia por una razón. Este no era mito. No fue especulación. 11 de 16 alelos, coincidentes. Confirmado por tomografías computarizadas. Verificado por PCR. Replicado en laboratorios independientes. Era la primera vez que la ciencia había expuesto la endogamia oculta de la línea de sangre real de Egipto con tanta claridad. Pero no era solo biología, era una traición. Porque esto no fue hecho por accidente. Fue deliberado. Durante siglos, los reyes de Egipto se casaron con sus hermanas. No por amor, ni siquiera por poder, sino por pureza. Para proteger la línea de sangre divina de los dioses de los que afirmaron ser descendientes. Pero, ¿qué sucede cuando la pureza se convierte en veneno? La corta vida de Tutankamón estaba plagada de dolor. Su pie se torció. Sus huesos son frágiles. Su sistema inmunitario es débil. La malaria y la necrosis devastaron su cuerpo antes de que él cumpliera 20 años. Y sin embargo, fue enterrado como un dios. ¿Por qué? ¿Por qué proteger a un niño que no podía pelear, no podía liderar, ni siquiera podría soportar sin ayuda? A menos que llevara algo mucho más valioso que el músculo o el poder. A menos que llevara un secreto. Ahí es donde Graham Hancock entra en la historia. No ve a Tutankamón como un rey roto. Lo ve como un recipiente. Un portador de antorchas de conocimiento transmitido por una civilización antigua y olvidada. Uno que no solo construyó templos, sino que codificó la sabiduría en las líneas de sangre. Tut no era solo un faraón. Era un cifrado. Pero si eso es cierto, ¿quiénes fueron los padres que lo hicieron? Porque el ADN demuestra que eran hermanos. Pero no nos dice sus nombres. Y cuando los arqueólogos fueron a encontrarlos, lo que descubrieron, en el fondo de una tumba olvidada, cambió todo. La tumba fue etiquetada KV55. El año fue 1907. En el interior se encontraba un solo ataúd dañado, despojado de su placa de identificación, su máscara de oro desaparecida, su identidad borrada. Un entierro real, pero con cada pista, destruido deliberadamente. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué alguien iría a tales extremos, para enterrarlo y luego enterrarlo nuevamente en silencio? Durante más de un siglo, el misterio colgaba en el aire como el polvo del desierto. Pero en 2010, la ciencia abrió la tumba nuevamente, no con palas, sino con un hisopo de ADN. El análisis YSTR reveló la verdad, el hombre en KV55 era el padre de Tutankamón. Su código genético coincidía con el de Amenhotep III, y Tut, perfectamente. Esto no era solo un sacerdote o un noble. Este era Faraón Akenatón. El rey hereje. El gobernante que se atrevió a borrar a los dioses de Egipto y reemplazarlos con uno, Aten, el disco del sol. Entre 1353 y 1336 a.C., Akenatón movió la capital de Egipto de Tebas a una ciudad que construyó desde cero, Aketatén. Una ciudad para luz, orden, frecuencia divina. Pero su revolución no fue solo política, fue metafísica. Sin templos. No hay ídolos. Solo la luz del sol y el silencio.
Para los historiadores convencionales, Akenatón era un reformador inestable. Un profeta fallido. Pero para Graham Hancock, era algo completamente diferente. Un místico. Un recuerdo. Un portador de conocimiento antiguo tan peligroso que tuvo que ser enterrado bajo capas de dinastía, tiempo y negación. El periodo de Amarnán no fue solo un experimento político, fue una ruptura espiritual. Y cuando Akenatón murió, alguien se aseguró de que su nombre muriera con él. Lo arrancaron de su ataúd. Desfiguró sus estatuas. Lo enterró sin honor. Pero el ADN, recuerda. Incluso cuando Stone se olvida. Y dentro de ese ADN, los científicos encontraron otro Sok, no solo quién era su hijo, sino con quien tenía ese hijo. Porque al lado del código genético de Akenatón, fue la impronta de una mujer. Un hermano completo. Una reina cuyo cuerpo fue preservado, pero cuyo nombre desapareció de cada pergamino. Si Akenatón es el padre, ¿quién era la reina sombría enterrada a su lado en el ADN, pero no en nombre? Ella no fue enterrada a su lado. Fue enterrada debajo de él, debajo del tiempo, debajo de la memoria, debajo de todo lo que Egipto quería olvidar. Su cuerpo fue encontrado en 1898, en una cámara lateral de la tumba KV-35, retorcido y sin envolver, arrojado junto a un hombre más joven y una mujer mayor con joyas reales. Los arqueólogos la llamaron KV-35YL, la dama más joven. Sin ataúd. No satis. Sin inscripciones. Solo carne y fracturas. Durante más de un siglo, nadie sabía quién era ella. Pero en 2010, su ADN finalmente habló. A través del análisis avanzado de microsatélites, el mismo método utilizado en las pruebas de paternidad modernas, fue confirmada como la hermana completa de Akenatón y la madre de Tutankamón. No es una suposición. No es una teoría. Una coincidencia de parentesco del 99.999% del ADN nuclear, verificado en 2 laboratorios, bajo la supervisión directa del Dr. Sai Hawass y Carsten Puss. Ella era la hija de Amenhotep III y la reina Tille. Lo que significa, esta mujer desconocida y sin nombre, era una princesa. Una reina. Y la madre de la última esperanza de Egipto. Entonces, ¿por qué fue borrado? No hay artículos funerarios. Sin nombre. No hay textos de luto. Incluso su causa de muerte, lesiones traumáticas en la cara y el pecho, sugiere violencia, no veneración. Y sin embargo, su ADN fue preservado. Su legado genético se trasladó al faraón más emblemático de la historia. Esto no es solo un silencio. Esta es la pérdida de memoria dirigida. Y plantea una pregunta que la ciencia no puede responder, ¿fue retirada de la historia por quién era, o por lo que sabía? Los eruditos convencionales dicen que la política. Pero otros, como los del campamento de Graham Hancock, creen algo más profundo. Han encontrado fragmentos, sugerencias, anomalías, incluida una inscripción escarabajo de 1880 en el Medio Egipto. Un nombre, Meritre, que significa amado de Ra. Una princesa. Una hija de Amenhotep III. Y tal vez, la madre de un rey maldito. Pero si ella era Meritre, y el padre era Akenatón, entonces la línea de sangre no era solo divina. Era un bucle. Una espiral. A un paso del colapso. Y la siguiente pista, nació todavía. Esa pista, estaba envuelta en lino. 2 pequeños cadáveres. Enterrado junto a Tutankamón en la tumba KV-62. En 2008, las autoridades egipcias ordenaron pruebas de ADN en los fetos. Para 2010, los resultados estaban adentro. Ambas chicas, muerto. Ambas hijas de Tutankamón. ¿Y la probable madre? Una mujer enterrada sin nombre en la tumba KV-21A. Pero el partido estaba incompleto. Demasiado degradado para confirmar con certeza.
Y entonces la puerta se abrió para otra teoría. Uno que se niega a morir. En 2013, el egiptólogo francés Marc Gabolde presentó una idea controvertida en Harvard. Esa madre de Tutankamón no era KV35YL en absoluto, sino Nefertiti. Sí, es Nefertiti. Esposa de Akenatón. Reina de Amarna. Dama del cuello largo y simetría perfecta. Para Gabolde, los datos genéticos podrían encajar si apila los matrimonios de primos durante 3 generaciones. Discutió suficiente endogamia, podría imitar un partido completo de hermanos. Una escapatoria. Una ilusión genética. Pero el ADN no juega política. El estudio de JAMA 2010 mostró una pareja hermana casi perfecta entre Akenatón y la dama más joven. No primos. No medias hermanas. No suegros. Los números eran demasiado apretados. Los alelos demasiado precisos. Aún así, la especulación se extendió. Porque Nefertiti es demasiado icónico, demasiado mítico, para ser excluidos. ¿Y su desaparición después del año 14 del reinado de Akenatón? Todavía inexplicable. Algunos dicen que ella murió. Otros dicen que tomó un nuevo nombre, Esmenkare, y gobernó brevemente como un faraón masculino. Y luego está el círculo marginal de Graham Hancock. Señalan un escarabajo de 1880 descubierto en el Medio Egipto. Nombra a una madre real, Meritre. Algunos creen que Meritre era el nombre oculto de Nefertiti. Otros dicen que fue Sitamen, hija de Amenhotep III. De cualquier manera, ambas mujeres desaparecen del disco, tal como aparece Tut. Lo que lleva a la pregunta más profunda. Si Nefertiti no era la madre. Entonces, ¿por qué su nombre ha sido doblado en el misterio de Tutankamón una y otra vez? ¿Por qué una dinastía preservaría su rostro? ¿Pero eliminar su sangre? Si no es Nefertiti, ¿quién y qué secreto justificó eliminar su nombre? Tal vez, el secreto no era sobre ella en absoluto. Tal vez, se trataba de todos ellos. Porque cuando los científicos mapearon el linaje genético de Tutankamón en 5 momias reales, que abarcan casi un siglo de la 18ª dinastía de Egipto, lo que descubrieron no era un árbol genealógico. Era un bucle genético. Una dinastía colapsando en sí misma. Comenzó con Yuya y Tuya, poderosos nobles de mediados de los años 1400 a.C. Su ADN no coincide con los marcadores egipcios típicos. Las características de Yuya no eran egipcias. Su ADN y no ha sido claramente clasificado. Algunos dicen que vino de Mitanni. Otros sospechan raíces sirias. Su hija, Tille, se casó con Amenhotep III, el rey solar de la Edad de Oro. Su unión produjo a Akenatón. Akenatón luego llevó a su hermana completa, la dama más joven, como su esposa. Su ADN lo confirmó. Hermano completo. Sin dudas. Y de ese matrimonio vino un niño, frágil, pero divino. Tutankamón. Esto no era raro. Esta era una política real. Los matrimonios hermanos no fueron escándalos susurrados. Eran la ley sagrada. Los dioses se habían casado con sus hermanas, también lo deben reyes. Pero la naturaleza no se inclina ante la teología. Y así, durante las generaciones, el daño comenzó a mostrarse. El ADN de Tutankamón reveló 11 de 16 alelos compartidos entre sus padres. El nivel esperado entre gemelos idénticos. ¿Y el costo? Un paladar hendido. Trastornos óseos. Escoliosis severa. Malaria. Necrosis. Un fémur fracturado que no sanaría. Las tomografías computarizadas lo confirmaron todo. Publicado en el Journal of the American Medical Association, 17 de febrero de 2010, la primera vez que Ancient Royal Emphy se mapeó a través de imágenes modernas. Con solo 19 años, el cuerpo de Tutankamón ya se derrumbaba, una reliquia a pie de la obsesión divina de sus antepasados.
Pero lo coronaron de todos modos. Porque admitir la debilidad NG significaría admitir el fracaso. Admitiendo impureza. Y aún así, el daño no se detuvo con él. Dentro de su tumba, KV-62, encontraron 2 ataúdes en miniatura. 2 hijas pequeñas. Momificado. Envuelto en secreto. Y el ADN se mostraría, estos no eran solo mortinas. Eran advertencias. Porque cuando trazas sangre divina en círculos, el final no viene con una espada. Viene con el silencio. Quietud. Y extinción. Pero una de esas hijas, tuvo un giro que incluso los embalsameros de Tut no podían esconderse. Y tampoco su cuerpo. Porque lo que enterraron en oro, era un niño que ya se estaba desmoronando. El año fue alrededor del 1324 a.C. Cuando Tutankamón murió, nadie sabía por qué. No exactamente. Algunos susurraron veneno. Otros, un accidente de carro. Pero en 2005, su cuerpo fue escaneado por CT por primera vez, 1.700 imágenes de sección transversal, hueso por hueso. Y lo que revelaron los escaneos, destrozó el mito. Tutankamón no solo murió joven. Vivía roto. Su pie izquierdo estaba retorcido, deformidad del equinovarus, pie de club. Su pie derecho, plano y débil. No tenía costillas faltantes, eso era un daño embalsamero. Pero sí tenía escoliosis. Una columna curva. Y lo más revelador de todo. Enfermedad de Kohler 2. Una condición ósea rara que mata el tejido en el pie, lentamente. Penosamente. Pieza por pieza. Este niño rey, este gobernante divino del Nilo, no podía caminar sin ayuda. De hecho, su tumba contenía más de 130 bastones. No para la ceremonia. No para el espectáculo. Muchos de ellos estaban desgastados, en la base. Tut no solo los llevaba. Se apoyó en ellos. Peor aún, los escaneos encontraron un descanso limpio en la pierna izquierda. Una fractura catastrófica, justo por encima de la rodilla. Tipo 33C3. Espiral. Roto. Posiblemente de una caída. Ahora combina eso, con el ADN. Plasmodium falciparum, la forma más mortal de la malaria, que se encuentra en su sangre. También se encuentra en su bisabuelo Yuya, y su madre, la dama más joven. Tut no murió por una herida. Se estaba muriendo de todos ellos, todo a la vez. Un niño enfermo, herido, infectado y apenas capaz de caminar, envuelto en oro y declaró un dios. Pero si este cuerpo estaba roto, ¿por qué se llenó su tumba como la de Dios? ¿Por qué los tesoros? ¿Por qué la máscara de oro, el trono, el arsenal real completo, para un rey que nunca dirigió una guerra? A menos que, lo que estaban protegiendo no era un rey, pero un secreto. Y la verdadera pregunta, no era cómo él murió. Es quien lo enterró, y lo que estaban tratando de esconderse. Porque lo que enterraron con él, no era solo memoria. Era linaje. Interrumpido. 2 ataúdes en miniatura. Escondido cerca de los pies de un niño rey. Envuelto en lino, dorado en símbolos, y se fue sin nombres. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, encontró más de 5.000 tesoros, pero nada más impactante que esos cuerpos pequeños y silenciosos. Al principio, fueron despedidos. Objetos rituales. Quizás señuelos mágicos para la vida futura. Pero en 2008, esa teoría se hizo añicos. Las momias fueron escaneadas. Muestreado. Secuenciado. Para 2010, se publicaron los resultados. Estas no eran muñecas. Eran hijas reales, probablemente los hijos biológicos de Tutankamón. El feto mayor, aproximadamente 37 semanas. El más joven, aproximadamente 5 meses. Ambas chicas. Ambos muertos.
Y ambos genéticamente vinculados a su padre. Los científicos identificaron coincidencias de alelos consistentes con el ADN nuclear de Tutankamón, incluidos los perfiles STR observados en el pedigrí de 5 generaciones anteriores del mismo equipo que secuenció a su familia en el Journal of the American Medical Association. ¿Su madre? Ahí es donde se adelgaza la evidencia. Solo existe un posible partido. Una momia conocida como KV-21A, que se encuentra junto a otra mujer en una cámara sin marcar en el Valle de los Reyes. Ella lleva el linaje mitocondrial correcto, lo mismo que la reina Tille y la dama más joven. Eso la convertiría en una hija de Akenatón. Al igual que Tut. ¿El candidato más probable? Ankhesenamun. La media hermana de Tutankamón. Su reina. Y posiblemente la única mujer con la que alguna vez engendró hijos. Pero la degradación del ADN detuvo la confirmación corta. El partido fue altamente probable. Pero no absoluto. Lo que sí sabemos es esto: Tut murió sin hijos. La 10ª dinastía murió con él. Ningún hijo. No hay hija sobreviviente. No hay inscripciones funerarias reales para cualquiera de los niños. Ni una sola oferta que quede atrás. Solo 2 cuerpos pequeños. Sin etiquetar. Sin rango. En el antiguo Egipto, incluso los reales abortados recibieron ritos divinos. ¿Pero estas chicas? Fueron enterrados como la vergüenza. Que plantea una pregunta más oscura. ¿Fue el fracaso de esta naturaleza, o borrado político? Porque cuando el siguiente gobernante intervino, no llevaba la sangre real en absoluto. Y tal vez, tampoco lo último. En 2020, un nuevo estudio sacudió el terreno. Tutankamón fue enterrado, nuevamente. Esta vez, no eran huesos. No fueron ataúdes. Eran haplogrupos. Los marcadores genéticos transmitieron las líneas masculinas y femeninas. El YADN de Tutankamón. Akenatón. Amenhotep III, todos señalaron el mismo origen inesperado. Haplogrupo R1b. Hoy es el linaje masculino más común en Europa Occidental. Más del 50% de los hombres europeos modernos lo llevan. ¿Pero en el antiguo Egipto? Era casi inexistente. Menos del 1% del antiguo la población muestreada en el Alto Egipto mostró rastros de la misma. Entonces, ¿cómo? La línea de sangre real más divina en la Edad de Oro de Egipto terminó con el ADN europeo. Los eruditos convencionales sugieren migraciones antiguas. Rutas comerciales. Contacto del cercano Oriente. Influjo de Ixos. Esposas extranjeras traídas de Mitán y Osiria. Yuya, el bisabuelo de Tut, puede haber venido de Ajmin, pero sus rasgos faciales, artefactos funerarios y estilo de momificación no egipcio sugieren raíces extranjeras. ¿Su YDNA? También R1b. Pero para Graham Hancock y otros que piensan que el ascenso de Egipto no era del todo de cosecha propia. Esto no es migración. Es memoria. Un rastro de algo más viejo, una civilización avanzada perdida transportada por la sangre. Un remanente de un sacerdocio que sobrevivió a un cataclismo. Un eco de Atlantis, codificado en el ADN real. Ve el marcador R1b no como contaminación extranjera, sino como prueba de origen. Ese Egipto no fue el comienzo de la historia. Fue una continuación. ¿Y Tutankamón? No solo un rey, sino el portero final de un mapa escrito en cromosomas. Pero, ¿y si este mapa no terminó en Egipto? ¿Qué pasa si el siguiente marcador señala a otro lugar por completo? Porque escondido en el código mitocondrial, la línea de sangre materna, se encuentra otra contradicción. Y podría no solo volver a dibujar las fronteras de Egipto. Podría reescribir quiénes eran realmente los egipcios. Y ahí es exactamente donde comienza la batalla. En febrero de 2010, el Journal of the American Medical Association lanzó una bomba.
El árbol genealógico de Tutankamón, mapeado en 5 generaciones usando ADN antiguo. El papel era riguroso. Los padres de Tut eran hermanos. Akenatón fue confirmado como su padre. Los perfiles mitocondriales e YSTR se alinearon. El haplogrupo R1b1a2, el marcador masculino dominante, sugirió ascendencia extranjera inesperada. Pero un hombre no compró el paquete ordenado. Graham Hancock lo llamó una narrativa controlada. Una versión de la historia limpiada por las instituciones. En la opinión de Hancock, Egipto no se levantó de Sandy River, heredó el conocimiento sagrado de una civilización perdida mucho antes de que nacieran las dinastías. En 2022, encendió un fusible. Su serie de Netflix, Ancient Apocalypse, afirmó que las pirámides, megalitos y geometrías sagradas fueron fragmentos de una cultura de edad previa al hielo, posiblemente eliminados por un impacto en el cometa alrededor de 10.800 AC. Señaló las anomalías. Erosión de inundación en la Esfinge. Alineaciones astronómicas en estructuras megalíticas. El símbolo recurrente de la resurrección, codificado en el diseño del templo. Los eruditos convencionales estaban indignados. Sai Hawass, la voz de la antigüedad egipcia, denunció públicamente a Hancock, calificando sus afirmaciones un crimen contra la arqueología. Pero aquí está el giro. Incluso el estudio de Hama, el mismo estudio Hawass lideró, las puertas izquierdas se abren. La identidad materna de la esposa de Tut, Ankhesenamun, sigue siendo desconocida. ¿Las 2 hijas muertas? Sin tumba. Sin ofrendas. Sin textos. KV21A, la reina más probable, tenía muy pocos alelos legibles para confirmar cualquier cosa. ¿Los orígenes de Yuya? Todavía debatido. Posiblemente sirio. Posiblemente indoeuropeo. Su estilo de entierro, a diferencia de cualquier noble egipcio. Y luego está el misterio R1b. Encontrado no solo en Tut, sino en Akenatón, Amenhotep III y Yuya. Un haplogrupo europeo en el corazón de la dinastía más emblemática de África. Algunos académicos citan el flujo de genes de la Edad de Bronce del Levante. Otros sugieren matrimonios mixtos con la realeza de Mitanni. Pero nunca se ha encontrado ninguna fuente definitiva. Que deja un silencio. Un silencio codificado. Uno no lleno de ciencia, pero por creencia. Porque incluso si el ADN nos da nombres, no siempre puede explicar por qué esos nombres fueron enterrados. ¿Y el próximo descubrimiento? Podría no estar dentro de una tumba, pero dentro de una gota de sangre que ya hemos probado y malinterpretada. O peor, un cuerpo que nunca hemos probado en absoluto. En 2020, la doctora Yeya Gad, una de las principales genetistas detrás del proyecto del genoma Tutankamón, propuso algo inquietante. Que la endogamia dentro de la Casa Real de Egipto puede ser más profunda de lo que nadie creía. Utilizando datos de coincidencia de alelos de más de una docena de momias, Gad notó algo extraño. Demasiados marcadores genéticos compartidos. Demasiado cercano incluso para hermanos completos. Como si algunos de estos faraones no se casaran con sus hermanas. Pero quizás sus madres. O hijas. O sobrinas. Una teoría envió escalofríos a través del mundo arqueológico. ¿Qué pasaría si la reina Tille, la matriarca de la 10ª dinastía, pero hija de su propio padre, Tutmose IV? O peor, ¿y si Yuya, su supuesto padre, en realidad era el medio hermano de su esposo? El equipo de Gad identificó a 3 momias críticas nunca probadas en ADN. Amenhotep II, el abuelo. Tutmose IV, el padre de Amenhotep III. Y el niño KV35, un joven macho de sangre real, causa de muerte desconocida. Si Amenhotep II resulta ser el padre biológico de Yuya y Tutmose IV, entonces todo cambia. Yuya, el llamado extraño, no era extranjero. Era un hijo directo de la casa real.
Lo que significa que la línea de sangre divina no estaba protegida por el matrimonio ritual. Estaba enredado en generaciones de incesto más profundo de lo que cualquier texto sagrado admite. Y si Tille era tanto la hija real como la nieta real, entonces Tutankamón no fue solo el producto del error de una generación. Fue la expresión final de siglos de reproducción controlada. Un cuerpo formado por el poder. Retorcido por la creencia. Condenado por la tradición. ¿Y la respuesta a todo? Todavía podría estar enterrado. Porque un cuerpo, una momia, permanece intacta. Su ADN podría voltear todo el linaje. Pero, ¿qué pasa si la verdad sobre los dioses de Egipto radica en probar un cuerpo más? ¿Y si el mejor secreto, nunca estuvimos en el cuerpo que no hemos probado? ¿Pero en el que ya tenemos? Tutankamón. Escaneado. Secuenciado. Estudiado durante más de un siglo. Sin embargo, aún así, incomprendido. Su genoma nos dio un mapa. Una línea de sangre que se encuentra a través de 5 generaciones. Amenhotep III a Akenatón. Tilla la dama más joven. Tutankamón en el centro, un niño nacido de la simetría, pero enterrado en contradicción. Su ADN confirmó el incesto. Reveló los trastornos. Expuso la biología rota detrás de la máscara de oro. Pero a pesar de todo lo que descubrió, dejó una pregunta intacta. ¿Quién era él? No genéticamente. Filosóficamente. Porque si Tutankamón era el hijo de un hereje. El producto del incesto. El último aliento de una dinastía moribunda. Entonces, ¿por qué su tumba sostuvo ese poder? ¿Por qué preservar un rey lisiado con más tesoros que cualquier faraón antes que él? ¿Por qué enterrar a 2 hijas a su lado, símbolos muertos de una línea de sangre desaparecida? ¿Por qué honrar su memoria, mientras borraba el nombre de la mujer que lo llevaba? Tutankamón no construyó templos. No luchó contra las guerras. Murió antes de su segunda década, con un fémur destrozado y un parásito en la sangre. Pero aún así, lo llamaron divino. Porque Tut no era solo un rey. Era un espejo. Reflejando todo lo que Egipto temía que se hubiera convertido. No es una nación de dioses. Pero un reino se aferró al ritual, mucho después de que el significado hubiera muerto. Mapeamos sus cromosomas. Escaneamos sus huesos. Pero lo único que nunca decodificamos. Era por eso que su silencio importaba tanto. Y tal vez, ese es el verdadero legado. No el oro. No la línea de sangre. Pero las preguntas que fue construida para llevar. Y la historia, nunca tuvo la intención de contar.